Bueno, bienvenidas todas y todos a este espacio de filosofía, 5 minutos o un poquito más al día. El último día acabamos hablando de cómo los relatos son los que nos hacen ver al otro, cómo no conocemos a un pueblo en el exilio hasta que alguien no escribe su novela del exilio y entonces, aunque hayamos visto cientos de fotos, entonces es cuando por fin se hacen presentes. Es el relato el que no solo nos hace presentes a los otros, sino el que nos hace presentes a nosotros. Y esto hay que entenderlo en toda su fuerza, ¿no? Como dice el maestro Emilio Lledó, las imágenes pueden impactar, y de hecho nos impactan. Cuando vemos las imágenes de los refugiados, impactan. Pero realmente ese impacto es un poco epidérmico. Y no vamos a poner ningún ejemplo, que tenemos sobrados ejemplos estos años pasados, pero hasta que no hay un relato que te acerca, que te mete dentro de esa historia, que te hace sentir el eco humano, esos refugiados siguen siendo imágenes detrás de una pantalla. Y el mismo relato, además, nos permite vernos a nosotros mismos. De hecho, esto ya lo dijo Locke hace mucho tiempo, ¿no? Ese yo del que hablamos, o sea, en el que nos reconocemos, no existe. Son impresiones distintas que tenemos que enlazamos a través de un relato, de una historia. Cada vez que contamos nuestra historia siempre es coherente, ¿no? Siempre tiene un principio, un desarrollo, una continuidad, pero en realidad nuestra vida real, el día a día, es una improvisación. ¿Qué tenemos nosotros que ver con esas fotos que aparecen en los cajones con 7 años, con 20, con 30? ¿Qué tiene que ver nuestros pensamientos de ahora, nuestras emociones, nuestra manera de ver el mundo con las de el chaval o la chavala que aparece en esas fotos? Bueno, pues nosotros seguimos diciendo, no, pero ese era yo, ese soy yo. ¿Por qué? Pues porque unimos todas esas experiencias, todos esos recuerdos mediante un relato que le da coherencia. Decía Marguerite Yourcenar, la autora de Memoria de Adriano, que en el fondo hacemos esto porque nos da pánico asumir que nuestra vida está regida por el azar. Uno dice, la conocí o lo conocí y me enamoré perdidamente y eso marcó mi vida. Pero lo que uno no dice es que lo conoció porque estaba lloviendo y se metió en el bar a tomar cafés y a lo mejor no llueve, pasa de largo por el café y no la conoce. En cualquier caso, es cierto que vivimos ahora mismo en tiempos tecnológicos donde parece que el lenguaje o la palabra solo son herramientas de comunicación. Pero toda la vida, toda la humanidad siempre ha sabido que la palabra, el lenguaje, tiene una fuerza mágica de fondo, tiene un poder mucho más allá que la transmisión de los meros hechos. Eso ya todas las religiones, al menos las grandes religiones monoteístas, pero en general todas las religiones, su uso del lenguaje lo muestran. Pero en fin, las religiones monoteístas, pues la única vez que se le aparece Dios en el Antiguo Testamento a alguien, que es a Moisés, en forma de zarza ardiendo, no le dice, mira, yo soy Dios. No, dice, yo soy el que seré, parece que es la traducción, no es yo soy el que soy. Pero en fin, Alá tiene muchos nombres, en principio 4000, pero los 100 más cercanos, los 100 más profundos, de esos 100 solo se conocen 99 y solo los místicos más sinceros alcanzan a atisbar ese último nombre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el que conoce el nombre, conoce de alguna manera, tiene acceso a aquello que nombra el nombre, ¿no? Tiene de alguna manera un cierto poder sobre aquello que nombra el nombre. Eso ya lo contaba Borges en ese relato precioso de la escritura de Dios, ¿no? Donde cuenta el rollo, la historia de un chamán azteca encarcelado al lado de un jaguar y cómo intenta escudriñar el último mensaje de la divinidad en las manchas del jaguar. Pero esa magia, que nos puede parecer ahora una cosa un poco lejana, sigue ahí, si no, no tenéis más que pensar cuando uno le pone el nombre a sus hijos, a sus hijas. Jamás le pondría el nombre de alguien cuyos valores sean horrorosos, que te caiga terriblemente mal. Es una tontería. Tu hijo, tu hija, con su nombre, será como sea, pero tú no se lo pones, ¿vale? De alguna manera, bueno, hay una escena en la novela La Barraca de Vasco Ibáñez
que están Tonet y Rosetta, que están ahí medio enamorauchos y van paseando, ¿no? por el campito y van diciéndose el nombre el uno al otro, ¿no? Es como cuando oyes el nombre de alguien que tú quieres eh, en boca de alguien que no te gusta nada. Bueno, pues esa magia de las palabras, esa fuerza de las palabras, de alguna manera sigue ahí, ¿no? Sigue ahí en la poesía, sigue en el nombre que le ponemos a los barcos, en el nombre que le ponemos a los vientos a veces. Y de hecho, de la fuerza de la palabra, ya habló hace muchísimos más años Gorgias. Gorgias, que era un sofista espectacular, muy famoso en su tiempo, muy, muy famoso, que tuvo poder, fama, no le pasó como a Protágoras, que lo echaron, este fue. Pero como era un hombre además muy seguro de sí mismo, y hizo una cosa muy particular en su época. Fue el único que se atrevió en el clasicismo griego a hacer un elogio a Helena. ¿Por qué esto es particular? Bueno, pues porque Helena era la bruja más mala de todas las brujas del mundo mundial para los griegos. ¿Por qué? Pues porque por su causa se hizo la guerra de Troya y entonces durante casi 9 años estuvieron muriendo los mayores guerreros de la patria por culpa del pendón de Helena. Entonces Helena era un pendón, había dejado a su marido Menelao o la habían secuestrado, no se sabía, o entonces se va a Troya y lía la que lía, de tal manera que en toda la literatura clásica Helena era de lo peor. Y llega Gorgia y dice, perdonad, os voy a explicar por qué Helena no tiene culpa de nada. Y entonces empieza diciendo, pues si la secuestró y se la llevó contra su voluntad y tal y que cual, pues nada, ¿no? Si cayó enamorada, bueno, pues ahí está el destino, ¿qué vamos a hacer? Eso son... Pero dice, ahora, si la convenció con la palabra, entonces no se le puede decir nada, porque la fuerza de la persuasión es la misma que la del destino. De hecho, Gorgias dice que la palabra es un gran soberano, que con un pequeño e invisible cuerpo puede hacer obras maravillosas, puede provocar la compasión, acabar con la tristeza, generar la alegría. O sea que Gorgias ya habla de ese poder de la palabra y con esas palabras, o sea, el poder de la persuasión es tan inevitable como el destino. Por tanto, si fue París Alejandro el que le comió la orejilla a Helena y la convenció, pues hijo mío, tampoco podemos acusarla de haberse ido con él. Pero además de decir esto, Gorgias, que fijaros si le da valor a la palabra, hombre, era su territorio, para ser un sofista, también dice otra cosa muy interesante. Tiene una teoría sobre el lenguaje. Bueno, a Gorgias también le gustaba decir las cosas de manera que la gente estuviera, oh, mira lo que ha dicho Gorgias, ¿no? Y entonces viene a decir Gorgias, vosotros pensáis que nos entendemos, ¿no? Que hablamos. Pues en realidad no nos comunicamos. Yo voy a explicar por qué. Dice, porque en realidad, aunque usamos las mismas palabras, lo que queremos decir con ellas es diferente. Viene a decir, dice, es como si nos intercambiáramos cajas que son por fuera igual, pero si abriéramos las cajas, dentro hay contenido diferente. Dice, ¿por qué? Pues porque las palabras se aprenden a través de la experiencia. Y entonces, si yo de pequeño resulta que un perro me mordió en la pierna, para mí la palabra perro tiene un significado. Ya sé yo lo que es un perro, pero cuando yo hablo de perro, el concepto de perro va unido a ese recuerdo y a ese miedo y a ese rencor. Mientras que si la persona con la que estoy hablando se ha criado en una casa llena de perros y ha dormido con ellos en la cama y le han hecho compañía y va con ellos al campo, cuando habla del perro, está hablando de cosas diferentes. Y dirá Gorgias, por tanto, los dos estáis hablando de perros, pero en realidad no estáis diciendo lo mismo. ¿Vale? Esto es muy interesante porque en realidad, claro, no está diciendo que las palabras signifiquen cosas completamente distintas, pero sí está haciendo alusión a que el aprendizaje de la palabra es un aprendizaje experiencial y por tanto, efectivamente, con cada palabra llevamos detrás como un remolque, toda una carga de sentimientos, de recuerdos, que nos hace entenderla de una manera. Si mi familia es una familia disfuncional, cuando alguien me diga tú quieres tener hijos, yo digo, una familia me parece horroroso. ¿Por qué? Pues porque mi familia es una mierda. Pero claro, la otra persona, que su familia es su lugar de apoyo, pues no entiende, ¿por qué no quieres tener una familia? Es una familia, los niños, los... Total, el amigo Gorgias planteaba esto que es una cosa muy interesante, porque nos enseña que cuando nos ponemos a discutir con alguien, cuando discutimos sobre cualquier cuestión que no pueda aclarar la ciencia, para lo que se usa la palabra realmente,
para hablar sobre la validez o la verdad de las cosas, cuando discutimos con alguien, antes de discutir tendríamos que ponernos de acuerdo en si estamos hablando de lo mismo. Si vamos a hablar de si el ser humano tiene instinto, bueno, pues vamos primero a ver qué entendemos por instinto. Y cuando sepamos si estamos hablando de lo mismo, pues ahora ya vamos a discutir si realmente tenemos instinto o no tenemos instinto. Cuando hablemos de si una novela es buena, bueno, vamos primero a discutir, a ponernos de acuerdo en qué entendemos por una buena novela. Si para mí una buena novela es corta y para otro y tiene que ver con el lenguaje, para otro la buena es la dinámica. Total, que el amigo Borges ya nos dejaba ver, por un lado, el poder ese de la palabra, ese poder mágico lo que recogía ahí, pero por otro lado, el peligro que tiene el uso de las palabras y la posibilidad que dan de manipulación. Y de hecho esto enlaza con un libro de hace unas décadas que tuvo muchísimo éxito, que seguramente conoceréis, que se llama No pienses en un elefante, de George Lakoff, que es un politólogo y sociólogo, etcétera, americano, que es el libro que se han leído todos los políticos. Dicen, bueno, en Estados Unidos casi seguro, y aquí pues muchos, por supuesto, que se lo han leído, sino casi todos. Aunque está hecho para la izquierda, parece que la izquierda no se lo ha leído muy bien. Pero en fin, en ese libro, Lakoff intenta explicar por qué el triunfo de los republicanos y del lenguaje republicano. Dice muchas cosas, yo no voy a hablar del libro, es un librito chico que además creo que está en PDF, lo podéis ver. Dice muchas cosas interesantes, pero en relación con el lenguaje dice una cosa que a mí me parece muy curiosa. Dice, la ventaja del lenguaje que han utilizado en este caso los republicanos es que va directamente a un marco de comprensión y viene a decir que las palabras que recibimos tienen que de alguna manera encajar en nuestra visión moral, en nuestra visión un poco del mundo, para que realmente caigamos en ella. Un argumento muy bien construido, que no encaja con ninguna de las imágenes que nosotros tenemos de aquello de lo que se está hablando, pasa de largo y no se queda. Por eso, el uso de palabras que tienen que ver, por ejemplo, él hablaba de un Frank Luz, creo que se llama, ¿no?, que tenía manuales para políticos. Y entonces decía, vamos a ver, tú vas a hablar de medio ambiente, ¿no? Y lo que quieres en realidad es cargarte aquel bosque, da igual. Tú utilizas sostenibilidad, la palabra sostenibilidad, la palabra ecosistema, la palabra vida salvaje. Tú vas a hablar con mujeres, esto es real, ¿eh? Utiliza palabras como desde el fondo del corazón, utiliza la palabra pensando en nuestros hijos, de tal manera que el resto del discurso de alguna manera se va quedando dentro de nosotros anclado a través de esas palabras porque coinciden con ese marco, con esa visión que tenemos. Bueno, por supuesto Lakoff lo explica estupendamente, yo estoy haciendo aquí un súper horroroso, pero es interesante porque de hecho muchas veces nos preguntamos cómo determinados lenguajes súper simples pueden llegar mucho más que argumentos basados en hechos y estamos en la época en la que lo podemos ver. Bueno, pues ahí tenéis una posible explicación. Pero Lakoff habla también de una cosa que me parece muy interesante, la que quería enlazar con Gorgias y con la magia del lenguaje, y es el concepto de hipocognición. Este concepto lo puso sobre el tapete un antropólogo, Boris Levy, que estuvo en Tahití más de 20 meses y escribió un libro en los años 70 que le hizo muy famoso, que era Tahití, Mente y Experiencia en la Society Island, creo que se llama. ¿De qué va esto? Lo que le pasó a Levy fue que, estando con la tribu, se dio cuenta de la cantidad de suicidios, el alto índice de suicidios que hay entre los tahitianos. Entonces empezó a investigar y la solución que le encontró fue la siguiente, la explicación, perdón, que le encontró fue la siguiente. Los tahitianos sienten pena, como todo el mundo, sienten tristeza, pero en su lenguaje no existe ninguna palabra para la pena. Por tanto, se sienten mal, sienten ese dolor interno, pero no encuentran cómo explicárselo a sí mismos, ni explicárselo a los demás, porque no existe ese término, porque no tiene ese término ni un término que lo abarque de ninguna manera en su lenguaje.
A eso hace referencia la hipocognición, al hecho de no tener el concepto para aquello que queremos entender, para aquello que nos pasa, para aquello que nos cuentan. Cuando eso no lo tenemos, pues claro, pasa por encima. Pero fijaros qué importante es el lenguaje. Eh, el no tener la palabra que nos diga qué nos está ocurriendo hace que caigamos en una especie de pozo, de alguna manera, como les pasaría seguramente a las mujeres en la primera mitad del siglo XX, a finales del siglo XIX, cuando se veían respondiendo a todas las expectativas sociales, casadas, con un marido estupendo, con sus hijos, y hundidas, porque su vida era eso, y cuando los hijos ya se iban, el marido se quedaba, porque no sabían lo que era una depresión, por ejemplo. La depresión son muchas cosas, pero evidentemente esto es una de las causas. Y entonces se sentían fatal con ellas mismas porque decían, pues si tengo todo lo que he buscado y lo que todo el mundo espera y lo que todo el mundo busca, ¿qué es lo que me pasa? En ese sentido, y hoy ya acabo, voy a ser más breve, creo que es muy importante saber con qué palabras construimos nuestro propio relato, el relato de nuestra vida. De hecho, pienso que muchas veces los psicólogos lo que hacen es efectivamente darnos un relato en el cual nosotros nos podamos apoyar y de ahí salir. Claro, si yo todos mis empeños y todos mis esfuerzos, los tres últimos, han salido mal y me llamo fracasado, ya estoy construyendo el relato desde un lugar, ¿no? Desde el fracaso, no desde el ímpetu, no desde el riesgo, no desde la necesidad de libertad, no, lo estoy construyendo desde el fracaso. Por tanto, creo que es muy importante que pensemos con qué palabras construimos nuestro relato y con qué palabras construimos el relato de aquello que vivimos. Por eso también es importante tener vocabulario, por eso también son importantes los matices y por eso seguramente también es importante la poesía, ya que estamos. Y nada, esta era la reflexión que quería compartir con vosotras y vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto, esto va por Sara, ella sabe por qué. Hasta luego.